Es por eso que Álvaro Uribe Vélez y su partido, el Centro Democrático, armados de fraudes y falsedades, interfirieron en las recientes elecciones norteamericanas, patrocinando delitos informáticos y electorales con el fin de que Donald Trump fuera reelegido. Y fueron las mismas razones históricas por las que Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence alzaron las voces en contra de nuestra Corte Suprema de Justicia cuando ésta mandó a encerrar en la casa al Matarife. Es decir, en su hacienda de miles de hectáreas. Trump le dio a Uribe Vélez el estatus de perseguido político y Pence dijo que era un héroe que había luchado en contra del comunismo. A estas voces norteamericanas se sumaron, en defensa de Álvaro Uribe, las de dos presidentes reconocidos por su prontuario como violadores de derechos humanos. Me refiero al mexicano Felipe Calderón y al español José María Aznar, quienes firmaron una carta de solidaridad con el Matarife, redactada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango, quien en el pasado había tratado a Uribe como el más asqueroso de los delincuentes antes de convertirse en otra más de sus mucamas serviles. El neonazismo republicano norteamericano comparte el mismo insumo esencial en sus discursos. Ese odio sin linderos que se está tragando el mundo y que lo está dejando esquelético y achicharrado. Y así, de la mano de un rencor sociopático, aparece el Matarife como autor intelectual de espantosas masacres y asesinatos. Junto a mí fueron capturados también otras dos personas, uno de los cuales era mi novio, era mi amor. Y teníamos poco de habernos empatado. Como les contaba, en la cuarta brigada, a él también lo separaron, pero en el momento que me violaron, a él lo pusieron a que mirar. Le quitaron la capucha para que viera. Yo estaba tapada, pero yo escuchaba sus palabras. Y le pegaban. ¿Tu novio vio cuando te violaban? Lo pusieron para que viera. Le dijo, tiene que mirar, mire lo que le vamos a hacer. Hable. De esa manera también lo estaban presionando a él. Y yo recuerdo que él, a pesar que le pegaban, le decía, ánimo, te amo. Y le pegaban para que no siguiera hablando. Le ponían algo en la boca. Pero en esos momentos yo, sí, la fuerza que me dio era que aguantar. Pero es muy triste recordarlo. Paremos, que se me va el aire. Bueno, me ha tocado respirar un poco porque vuelven todos los acontecimientos como si no hubieran pasado. El tiempo no logra borrar los malos momentos, pero también quisiera contarles que el gran hombre que estuvo conmigo, que presenció y que lo pusieron obligado a ver cómo me violaban, me llenó de ánimo y de valor. Después de que fuimos dados en libertad, o que nos dieron la libertad, a los 3 años lo desaparecieron. Lo desaparecieron el 17 de julio de 1992. Cuando estos criminales eran bondadosos, agraciaban a sus víctimas con un tiro en la nuca. Aunque algunos, padre e hijo, marido y mujer, hermano o a la familia entera los usaron como blanco en prácticas de polígono, a muchos los rebanaron con motosierras en presencia de su familia, jugaban con sus cuerpos aún vivos en extensos rituales de tortura que muchas veces ni siquiera pretendían sacar palabra de sus víctimas. Su única finalidad era hacerles conocer el máximo dolor posible. No perseguían ningún otro fin. En la mayoría de los casos, los torturados no sabían nada de nada. No eran guerrilleros. Eran campesinos que los conocían, que quizá los habían engendrado, pero que, como se lo explicó Carlos Castaño al filósofo francés Bernard Henry Lévy, todos eran culpables. Estas fueron sus palabras. Si un hombre tiene, aunque sea una vaga vinculación con la guerrilla, deja de ser un civil
para convertirse en un guerrillero vestido de civil y por lo tanto merece ser torturado, degollado y es merecedor de que le cosan un gallo vivo en el vientre. No me extraña la conclusión a la que llega el académico francés, con la que terminó descifrando nuestra realidad al afirmar que Colombia estaba en manos de una banda de crueles mafiosos locos, después de estar sentado con Castaño, a quien describe como un ser desequilibrado, de ojos chisposos que a veces se le querían salir y que durante el encuentro parecía montado en un vagón que subía y bajaba sobre una montaña rusa construida sobre una personalidad bipolar y psicótica. Cuando el señor Masacre era gobernador, parado ya en ese cargo omnipotente que lo hacía dueño de las Fuerzas Armadas y de la policía de todo el departamento de Antioquia, estructura una serie de aparatos de poder regional, amparándose en el marco jurídico de un decreto proferido por César Gaviria, con los cuales viste de legalidad la criminalidad. Institucionaliza los ejércitos homicidas de sus amigos mafiosos, muchos de los cuales lo habían apoyado en su vertiginosa carrera política, transformándolos en bandas de asesinos en serie auspiciadas por la gobernación de Antioquia a través de las Convivir. ¿Se siente seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir? Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. Nadie podría describir mejor el fenómeno que el propio Castaño en su libro Mi Confesión, obra en la que se autodescribe como el Mesías redentor y pacificador de Colombia. Así lo dijo Castaño. No voy a negar que las autodefensas le sirvieron a las Convivir, pero quienes más las aprovecharon fueron los narcotraficantes que se dedicaron a montar pequeñas Convivir en sus fincas. Era habitual ver 5 camionetas Toyota con un narco adentro escoltado de manera impresionante y sus guardaespaldas portando armas amparadas por el Estado. Esas fueron las palabras de Carlos Castaño. A Colombia se lo advirtieron a gritos. En 1994, Amnistía Internacional, la ONG bandera de la defensa de derechos humanos en el mundo, conoció del decreto que legalizó las Convivir y profirió una sentencia profética. Estamos dispuestos a atender sus críticas objetivas. Otros países en menores problemas los echaron de su territorio. Es muy grave que el presidente sostenga que en su discurso que en otras partes a estas organizaciones de derechos humanos las habrían ya echado. Así dijo literalmente. Amnistía Internacional teme que el resultado final de esa labor de vigilancia rural, entre comillas, no sea otra cosa que una repetición de la historia. La formación nuevamente de grupos de autodefensa moldeados por las Fuerzas Armadas para asumir un papel central en la guerra sucia. Estas fueron las palabras de la ONG mencionada. Cuando se dice que Álvaro Uribe es el autor intelectual de algunas masacres, se está afirmando que está involucrado directamente en los crímenes sin tener que escalar con los hilos delgados que unen sus órdenes con los hechos generados por su aparato homicida. Porque una cosa es mandar a matar a cientos de campesinos indefensos en un pueblo escondido entre las montañas, pero otra es ser el que prende el motor de una máquina genocida y dejarla andar siendo el único que la puede apagar. Es por esto que las masacres de San Roque, Laro, La Granja y Cañaveral y el vil asesinato de Jesús María Valle, actuaciones por las cuales se está investigando al presidente Álvaro Uribe en calidad de autor intelectual, no son las únicas muertes por las que debe responder este exmandatario desalmado. Me parece aterrador que cada persona ganaba en esto. Los altos mandos ganaban porque tenían ascensos. Los militares de más bajo rango ganaban también, ganaban algunos días de descanso. ¿Quién ganaba también? Los paramilitares ganaban, porque ellos estaban mano en la mano con los militares
y entonces pues los militares les debían algo, y como les debían algo, muchas veces miraban por otro lado cuando los paramilitares hacían sus cosas. Entonces todo el mundo ganó, menos las familias de las víctimas. Álvaro Uribe Vélez, de acuerdo con las modernas doctrinas del derecho contemporáneo desarrolladas por el tratadista alemán Klaus Roxin, con base en las cuales han sido condenados varios tiranos genocidas, es el responsable de todas las muertes que fueron generadas por el paramilitarismo colombiano en las zonas en las que tuvo incidencia como gobernador de Antioquia y en todo el país desde que fue presidente, pues cada uno de esos muertos lleva la imprenta de su política de gobierno. Cada uno de esos muertos son productos de un Estado facilitador de la criminalidad y promotor de la violencia fratricida. Porque eso es lo que caracteriza un aparato organizado de poder. Se gesta como una organización estatal amparada por la legalidad ficticia que tiene como finalidad violar el Estado de Derecho y atentar en contra de los derechos humanos con total impunidad. Las organizaciones de este tipo persiguen las finalidades de quien ostenta la dirección y dominio de los hechos dentro de un organigrama criminal diseñado de forma vertical y autoritaria. Esta relación jerárquica se da precisamente porque quienes integran dicho organigrama son agentes del Estado que ostentan el poder, y por eso también ha sido el mecanismo por excelencia para la ejecución de los más grandes genocidios de la historia. El Holocausto judío, así como el régimen del terror que impusieron los militares en Argentina, son solo algunos ejemplos de las formas que han tomado estos aparatos organizados de poder. El derecho ha hecho historia aplicando esta tesis y logrando así las merecidas condenas de los responsables. Álvaro Uribe Vélez, a través de las Convivir, amparó a los paramilitares y sabía perfectamente lo que hacían. Las declaraciones abundan. A la gobernación llegaban las cartas desesperadas que narraban los hechos, además de las que ya dio cuenta Monsalve y los demás testigos que alcanzaron a declarar antes de que los mataran. También existe la voz de campesinos que recrean las palabras de los paramilitares después de las masacres. Me permito citar a continuación la declaración de alguno de ellos. Ni modo de denunciar, porque nosotros venimos directamente pagados por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Nosotros venimos directamente mandados por él. Esto, de acuerdo a la declaración de un testigo, fue lo que dijeron los paras después de una masacre. Las Convivir de Álvaro Uribe Vélez fueron sindicadas de múltiples delitos, crueles asesinatos y masacres planeadas y ejecutadas bajo el amparo de aquella corporación delictiva en que se había convertido la gobernación de Antioquia. Con permiso estatal, los papeles en regla y el beneplácito de aquellos ojos tenebrosos de monaguillo que lucía el gobernador detrás de sus lentes, la Convivir Los Girasoles extorsionaba campesinos, asaltaba los camiones antes de que llegaran a las plazas de los pueblos y se corroboró su participación en decenas de asesinatos. Las denuncias hablaban del ingreso frecuente de camionetas a las poblaciones en las que obligaban a subir a jóvenes campesinos que luego aparecían regados en trozos a la orilla del camino. Miembros de la Convivir Acepal fueron llevados a juicio por una masacre frente a la iglesia de la Veracruz de Medellín. La Convivir Las Garzas, de acuerdo con la seccional de Fiscalías de Antioquia, fue la responsable del asesinato de varias familias en el municipio de Amagá. Del paramilitar José Alirio Vázquez Arcila se obtuvieron extensas declaraciones en las que narraba el accionar de la Convivir Los Sables, perteneciente al municipio de Ciudad Bolívar, ubicado al sureste de Antioquia. Diligencias ante un fiscal aterrado, en las que el paramilitar dio fe de su participación directa en más de 40 asesinatos, en las que se indicó a 2 militares, el capitán Ciro Alfonso Vargas y un sargento Castro, de haber participado en la elaboración de una lista de 60 campesinos, jóvenes adolescentes, hombres trabajadores y madres de familia, con direcciones y hasta algunas fotografías
de personas que fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. El paramilitar dejó en claro dos hechos relevantes: que todas las Convivir y las autodefensas de Carlos Castaño eran prácticamente lo mismo. Operaban de forma conjunta, sostenían reuniones periódicas, eran entrenadas al tiempo, intercambiaban y se prestaban personal, y que sus acciones eran reportadas previamente a los comandantes de la 4ª Brigada del Ejército, específicamente al mayor Óscar Zuluaga y al sargento de inteligencia del B2 Miguel Salinas. Todas esas masacres y escuelas de pique estuvieron subvencionadas y patrocinadas por las Convivir del gobernador y luego presidente Álvaro Uribe. El comandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún reconoció ante la justicia que las Convivir eran el banco de las autodefensas, que recibían de forma legal los recursos provenientes del sector empresarial y se los trasladaban al paramilitarismo. Los empresarios eran plenamente conscientes de a dónde iba a parar el dinero. Alberto Osorio, obrando como representante legal de la Convivir Punta de Piedra, que apoyaba a la Brigada 17, fue quien organizó la logística del transporte de hombres, armas y municiones para la despiadada masacre de Mapiripán. El mismo Hasbún se lo dijo sin rodeos al funcionario judicial: la Convivir Papagayos era de las autodefensas. Los homicidios y masacres eran coordinados por Arnulfo Peñuela, su director, en coparticipación con el bloque paramilitar, la policía y la brigada. La Convivir Ayapel fue una de las colaboradoras de la masacre del Aro. Su fundador, Fabio León Mejía Uribe, recibía e incorporaba a su contabilidad los aportes de los ganaderos a las Autodefensas Unidas de Colombia. 663 miembros de las Convivir habían sido condenados por graves delitos y muchos de ellos se desmovilizaron con los mismos paramilitares. Aún así, el oscuro prócer, aquel que reinaba en la gobernación, les autorizó todo: los machetes, las motosierras, los fusiles y los criminales que los disparaban. John Freddy González, uno de los testigos en el pronunciamiento que ordena la investigación a Álvaro Uribe por paramilitarismo, señala que las Convivir que crearon los Villegas y los Gallón Henao usaban los mismos vehículos y que sus hombres se mezclaban con las cuadrillas paramilitares de tal forma que era imposible diferenciarlos. El mismo fallo se indica a Salvatore Mancuso, Juan Prada alias Juancho Prada, Jesús Roldán Monoleche, Julián Bolívar y a muchos otros cabecillas del paramilitarismo de haber dirigido y ser miembros de las Convivir concebidas, creadas y autorizadas por el señor Masacre. A Luis Alberto Villegas Uribe, ese mejor amigo con quien creó el Bloque Metro, el que era hacendado y vecino de Guacharacas y con quien había hecho negocios durante más de media vida, también le fue otorgada su licencia de funcionamiento criminal, suscrita directamente por aquel señor oscuro gobernador. Villegas montó la más sangrienta de las Convivir, se llamaba El Cóndor y estaba implicada en decenas de masacres. Julián Bolívar, el mismo que lo mandó a matar y quien era el jefe del bloque central Bolívar, declaró que Villegas era un miembro más de las autodefensas, un partícipe activo de la organización paramilitar y que el Cóndor era una entidad con personería jurídica que servía al Bloque Metro y al paramilitar Doble Cero en la ejecución de sus masacres. El vínculo de Álvaro Uribe con los crímenes del bloque es directo, claro y objetivo. Existen no solo los testimonios, sino arrumes completos de documentos que dan fe de la colaboración suya como gobernador a su amigo Carlos Mauricio García Doble Cero, el Matarife. Al otorgarle la licencia a la Convivir El Cóndor, le creó la filial en la legalidad al Bloque Metro. No debemos olvidar que el hermano de Luis Alberto Villegas es el mafioso Juan Guillermo Villegas, el mismo al que grabaron conversando con Uribe cuando lo interceptó la corte, manipulándolo para que diera una declaración. Oiga bien, ministro, lo que dije y no diga que es infamia o calumnia.
Lo reto a eso. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar, y en esa misma convivir están los señores boteros aliados con el esposo de la gata, con la gata y con el hijo de la gata. Eso fue lo que yo dije. Demuéstrenme que es mentiras. Ni el gobierno fue el que inició las investigaciones sobre el paramilitarismo, lo hicimos nosotros, lo hice yo. Mi mamá hoy está exiliada, mi hermana está exiliada por las amenazas que me llevó a mi vida personal. El hecho de afrontar en estos espacios la necesidad de tener que denunciar con nombre propio que fulanito y sutanito eran amigos de los masacradores y descuartizadores de seres humanos, mientras el presidente de la República se dedicaba a insultarme y después a nombrar a esos asesinos embajadores y cónsules, representantes de la sociedad colombiana ante el exterior. Y allí, sobre tanta sangre y coca, entre las sábanas de normas socarronas y de una constitución que le servía solo a aquellos que la violaban todos los días, gobernaba aquel ser envenenado que jalaba los hilos mientras observaba el cauce de los hechos que jamás ha dejado de propiciar. Uribe no puede negar las denuncias de los defensores de derechos humanos que con precisión alquímica predijeron con anterioridad muchas de las masacres. Jesús María Valle, presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, le avisó al gobernador de 2 de las matanzas por las cuales hoy se le investiga, el Aro y la Granja, y el gobernador, con su estilo jovial y cordial, le respondió mandándole a pegar 2 balazos en la cabeza. Él era la razón de ser del aparato organizado. Así como lo han dicho tribunales de todo el mundo cuando se juzgan genocidios estatales, podemos concluir jurídicamente que fue el Matarife quien lo hizo todo. La carnicería del bloque Metro y de todo el paramilitarismo que el exgobernador y expresidente Álvaro Uribe puso a funcionar desde su trono de mandatario es precisamente lo que quiere esconder. Por eso corrompió y mató a centenares de testigos. Por eso hostiga tuiteros, denuncia ilegalmente periodistas que lo atacan y ordena seguimientos e interceptaciones a los políticos que censuran sus crímenes. Así tendría que construirse el fallo de la Corte que condene al genocida, porque se lo debe a la humanidad, porque no puede tolerar estos hechos. Este fallo no solo tendría incidencia en nuestro país. La declaración de las masacres del Aro y la Granja como crímenes de lesa humanidad tendría como principal finalidad amparar a la raza humana del autoexterminio. Porque frente a la masificación de la muerte, la razón, que es el alma de las normas, es la única capaz de hacerle zancadilla.
Y lo que sucedió en Colombia bien podría repetirse en cualquier lugar del planeta, que ya está cansado de esta costumbre que tienen aquellos calígulas acrisolados a los que el poder los convierte en bestias voraces que lo quieren devastar todo. Cuando éramos felices y comíamos perdices, no estallaban niños bomba, no esculcaban las maletas, aunque hubieran apagones, teníamos ilusiones, ahora solo extorsiones, canibalismo y mataron a Gaitán. Garzón y Andrés Escobar, y estalló la bomba del DAS, la de Avianca y la del hogar. Cuando éramos felices no teníamos cicatrices, los días no eran grises sino celesticos, elevábamos cometa, ahora alzan metralletas, no digas lo que piensas o te despescuezan y mataron a Galán. Gómez Hurtado y Diana Turbay, las funerarias están repletas, fosas comunes en las plazoletas. Quisiera ya despertar, por desgracia es la realidad. La lucha de los jóvenes se respeta, la lucha de los jóvenes es legítima, la lucha de los jóvenes es justa, muy justa. Jóvenes sin esperanzas de nada en el futuro en este país. Jóvenes a los que el gobierno ignoró durante el paro, no los escuchó. 1.600.000 jóvenes desempleados. Millones de jóvenes sin educación, sin posibilidad de entrar a la universidad. Esos jóvenes están ahí con justa causa y los seguiré apoyando.